Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. En nombre de la Fundación Arturo Illia, Rosario, estas primeras palabras, esta es la presentación de la Fundación acá en la ciudad de Rosario. Agradecimientos varios, más que nada al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, porque justamente en este momento de la Argentina se acopló al trabajo de la Fundación para ayudarnos juntos a hacer esta charla. Muchas gracias a la gente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a las autoridades de la Universidad de Rosario por cedernos las instalaciones, a las autoridades partidarias radicales, en el nombre del presidente Julio Genesini, el presidente del partido acá en Rosario, y a diversos dirigentes, también secretarios rectorales. Veo secretarios rectorales, gente de la Municipalidad de Rosario también. Muchas gracias por venir. Los dejo con Luciano, que va a ser el presentador. En estas palabras, no mucho más. Ojalá sea el puntapié inicial como para que todos nosotros, que nos conocemos algunos desde hace mucho tiempo y otros que recién nos podemos entrar a conocer, sea, el puntapié inicial como para trabajar juntos con la Fundación Arturo Illia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos a la conferencia sobre los recursos energéticos en Argentina, el caso YPF, a cargo del doctor Gustavo Calleja. La conferencia está organizada por la Fundación Arturo Illia y por la agrupación Franja Morada, la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. El doctor Calleja es contador público nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Fue además consejero directivo y consejero superior por el claustro estudiantil. Fue subsecretario de Combustibles de la Nación durante el gobierno de Alfonsín. Es presidente y director del Instituto de la Energía y la Infraestructura de la Fundación Arturo Illia, autor de numerosos trabajos y publicaciones sobre el tema energético. Así que a continuación tenemos el agrado de escuchar a un experto en materia de recursos energéticos, este tema tan vigente en la actualidad. Con ustedes, el doctor Calleja, gracias por asistir a la conferencia y muchas gracias. Acá tengo un agradecimiento de la invitación del doctor Hermes Wiener. Les paso a leer. Estimados, por este medio quiero agradecer la invitación para participar de la conferencia Los recursos energéticos en la Argentina, caso YPF, el próximo 7 de mayo. Es una actividad muy interesante, pero no podré asistir ya que tengo otros compromisos pautados previamente. Les deseo muchos éxitos en la actividad. Saludos cordiales, el doctor Hermes Wiener. Ahora sí. Agradezco la invitación a las autoridades de la universidad, de la Franja, y a los amigos de la Fundación Illia. Yo cuando militaba en la universidad, que recién dijeron, yo fui consejero académico y superior, la Franja existía en Córdoba nada más. Nosotros en La Plata éramos agrupaciones amigas, después se creó. Eso a lo mejor denota
la edad que uno va teniendo. Pero bueno, este es un tema que está en los diarios todos los días y en el caso mío me ha llevado a convertirme en un profeta de la fatalidad. Yo estas cosas que están pasando las vengo anunciando más o menos del año 90. Si no, se necesita ser un mago para esto. Si todos llevan y nadie pone, algún día se acaba. Y es bueno que hagamos, antes de recorrer nuestra historia, lo que pasó en Argentina, tengamos presente que América Latina tuvo varios episodios parecidos a este, con expropiaciones y anulaciones, que no se mencionan y que se olvidan, y que todos siempre hemos tenido que ver, con la mayoría de ellos, los radicales. Y en muchos casos siempre las cosas han salido bien. La primera vez que yo tengo noticias que he leído, se pueden leerlo ustedes también, en el año 1924, cuando era presidente de la República Marcelo Torcuato de Alvear, y designa a Enrique Mosconi al frente de YPF, Mosconi no era el que conocía más de petróleo, en realidad no sabía de petróleo, sabía de aviación. Es el padre de la aeronáutica argentina, tanto la militar como la civil, y en el año 20 había organizado tan bien las cosas, era muy inteligente, que ya tenía en su escuela un gabinete psicológico. Estoy hablando de 1920. Es decir, cuando andaba Freud por ahí en Austria con estas cosas o empezando, y nosotros cuando salimos de la dictadura hubo que volver a imponer o abrir las facultades de psicología que habían sido cerradas. Mosconi ya lo tenía. Bueno, en aquel momento cuando le dicen a Mosconi que tenía que cumplir con el designio de Irigoyen de crear una empresa cívico-militar para ocupar el territorio y descubrir petróleo, yo voy a tocar este tema después, Mosconi le dice a Alvear, mire, el territorio nacional está todo ocupado por concesiones. Las han entregado desde Roca para acá, en todas las provincias, había 14 provincias, había territorios nacionales, y no hay nada. YPF no va a poder trabajar, porque el subsuelo está concesionado a la ESO, a la Shell, Royal Dutch Shell, a Anglo Persian, a la Texaco. Y entonces Alvear en el año 24 dice, ¿cuántas son? Y son 73.000 y pico. Bueno, dictó un decreto dándole a Mosconi, a YPF, todo lo que quedaba en los territorios nacionales en cuanto a concesión. Es decir, darle el poder, esto es un área para YPF. Y las restantes las revisó y quedaron vigentes nada más que 300 y pico. Es decir, que Marcelo T. de Alvear anuló 73.000 concesiones. Y además, en ese momento, Mosconi le pide construir una refinería. Y construyó en 2 años la refinería de La Plata, que es la más grande de Argentina, fue la más grande de América, sigue siendo de la más grande de América, con fondos del Tesoro Nacional y garantía de los directores personales, como Carlos Madariaga y como el mismo Marcelo T. Y en ese momento un señor de la Anglo Persian que osó levantar la voz y lo echó en un día. Ponerlo en un barco, le dijo al ministro, afuera, acá no. Más adelante él lo mandó a Mosconi a caminar por ahí, por América. Si vamos a explicarle al mundo qué es lo que estamos haciendo con una empresa estatal. Todas las empresas estatales son copiadas de YPF. El único que no tiene empresa estatal somos nosotros. Vamos a ver qué pasa ahora. Todas son copiadas de YPF. Él va a México, da clases. En México la vida de Mosconi se estudia en las facultades. En Brasil crean Petrobras, el general Horta Barbosa, en la imagen y semejanza de Mosconi, que lo tenía en el escritorio. Quien lo escucha en México, donde es ovacionado, es Lázaro Cárdenas, que llega a la presidencia. Lázaro Cárdenas tiene un problema con los petroleros. Los petroleros siempre fueron una mafia.
No es un... la mano derecha del presidente Roosevelt, que era Harold Ike, el gran presidente norteamericano, decía siempre que si alguna vez aparece un petrolero honesto, hay que mandarlo al libro Guinness, porque no lo hay. No lo hay. Lázaro Cárdenas se ve obligado a expropiar todas las concesiones de las compañías norteamericanas. Lo volvieron loco. Entonces, ¿qué hizo? Determinó un valor a pagar por la expropiación y los petroleros determinaban otro. Pero además le fueron a pedir a Lázaro Cárdenas que ocupara, le fueron a pedir a Roosevelt que ocupara el territorio de México y que le devolviera sus concesiones. Y Roosevelt había terminado la política de Garro, que además en aquel momento ya tenía vigencia la doctrina Rago, el canciller de Roca, de que las deudas y los problemas de este tipo no se cobran con las Fuerzas Armadas. Entonces Roosevelt habla con Lázaro Cárdenas y le pide que le mande los cálculos, lo ve y llama a sus petroleros y le dice: miren muchachos, lo que dice el presidente de México está bien, así que no molesten más, no vengan más. Tiene razón el presidente mexicano, era un presidente demócrata, y se acabó el problema para México. Se acabó el problema para México. Cuando Arturo Illia, cumpliendo su promesa electoral, anula los contratos petroleros de Frondizi, que eran delictivos, y causa fundamental en el derrocamiento de Illia, porque había un juicio que estaba en Cámara, donde se condenaba por una serie de delitos a Arturo Frondizi, a Rogelio Frigerio y a Arturo Sábato, y alguno más. Y Frondizi le pedía que lo indultara a Illia, no lo hace, él no indultó nunca a nadie. Está en la obra de teatro, ustedes ven en alguna parte cuando Illia habla con desprecio de Frondizi. Bueno, y esta causa viene a Onganía, echa a todos los jueces de la Constitución y queda el expediente, prescribe. Si no, iba preso por ladrón. Pero una Cámara de jueces de Onganía tiene el expediente en sus manos y dice: acá está todo prescripto, pero no se puede mandar este expediente a archivo sin decir que acá se han cometido todos estos delitos. Esto está en cartas de la Nación, de Silencio y Stagne y demás. Lo que hace Arturo Illia también en ese momento, porque van a quejarse como han ido ahora los españoles. Van a quejarse a Estados Unidos y va el director de Clarín, Roberto J. Noble, que era el representante de los petroleros. Y van a hablar, él era amigo de Kennedy, va a hablar con Kennedy. Kennedy lo llama a Illia. Illia le dice que le mande una persona de su confianza que él le va a explicar. Kennedy entabla una relación con Illia y manda nada más y nada menos que a Havel Harriman, que fue quien estuvo con Roosevelt en los líos de Yalta. No mandó a cualquiera, mandó al más importante. Y conversando con Illia le dice, le explica cómo es suavemente lo que tenía que hacer, y le dice: mire, yo no eché ningún juez. Son los jueces que tienen de acuerdo al Senado, yo los he dejado a todos. Pero le voy a decir una cosa, este es un problema de soberanía, es un problema de decisión del Estado Nacional, fuera de que sean buenos o malos. Así que la decisión ya está tomada. Dígale al presidente Kennedy que la decisión ya está tomada. Dice: bueno, y ahora cuénteme de Yalta, le dice Illia, ya no quería hablar más. Kennedy lo llama a los petroleros y le dice: miren, muchachos, el presidente de la República Argentina ha obrado de acuerdo a derecho y de acuerdo a los derechos soberanos de su país, y si tienen algún problema, la justicia de la República Argentina es independiente, así que hacer juicio. Y se acabó. Evo Morales asume el compromiso de anular los contratos que estaban vigentes. Eran concesiones, como las que hay en Argentina. La concesión es un contrato que permite al contratista o a la compañía decidir qué va a hacer, cuánto va a sacar, a quién le va a vender, a cuánto va a vender. Y no había casi ningún boliviano que disfrutara de los beneficios del gas natural y tenían que pagar la garrafa a precio internacional, ya tenían que subsidiar el gobierno. Con su primer ministro él provoca la nacionalización.
y hace algo que Ilia no hizo, y él, que sí, rodea las áreas con el ejército, y no tenía nada. Evo Morales, el yacimiento petrolífero fiscales boliviano era un papelito. Y lo junta a todos. Ustedes se acuerdan las cosas que dijeron de Evo Morales. Hasta hubo un político argentino que pues, salió a criticarlo, que fue Terraño, que también apoyó el golpe contra Chávez en su momento. Dice, bueno, si quieren seguir trabajando acá, este contrato no va más. El contrato nuevo es este. Lo firman y se quedan. No lo firman y se van. Y lo firmaron todos. Lo firmaron todos. Es decir, porque el mundo trabaja de esta forma, con este tipo de contratos. Desde el año 1980, los contratos son al servicio de las empresas del Estado o de los Estados, no al servicio de las compañías. Y esto es lo que cambió en el mundo desde el año 1980, y el único país donde no cambió y que no tiene empresa petrolera estatal somos nosotros. Menem resucitó este tipo de contratos. Menem lo resucitó. Y lo que pasó en Argentina ahora es un vaciamiento, ¿sí? Es un vaciamiento espectacular, que va a llevar muchos años a armarlo de vuelta. La política que tuvieron vigencia en la República fueron dos. La primera, es decir, el tema del petróleo en Argentina lo estudiaban los marinos y lo estudiaban científicos y muchos interesados en estas cosas. Por ejemplo, alguien que era discípulo que especialista en el tema eléctrico y que era discípulo de Edison, era Jorge Newbery, que estaba en Estados Unidos y que escribió el primer libro argentino sobre petróleo. Y él sabía perfectamente que el petróleo, cuando dejaba de usarse como iluminante, se iba a convertir en un bien estratégico. Y escribió el libro. Y era un conservador, pero era estatista. Y después eran los marinos, que estaban muy vinculados a las empresas, a los marinos ingleses, donde la acción de Churchill en la Primera Guerra, Churchill era el primer lord del almirantazgo, y en la Primera Guerra Mundial cambió la propulsión de los barcos. Sacó el carbón y puso petróleo. Un barco de 2/3 de carbón y 1/3 de soldado cambió la proporción. Y además los abastecía en el mar. Y ahí apareció el motor también, entonces aparecieron los tanques y apareció el petróleo, se fue convirtiendo en el bien estratégico por excelencia. Para que ustedes tengan en cuenta, hoy, nosotros hemos vivido el siglo del petróleo, y hoy la mitad o 60% de lo que comemos es petróleo, son fertilizantes, es gas. No habría las cosechas que hay de soja o de lo que fuere si no hubiera petróleo. De 10.000 artículos que hacen a nuestro diario vivir, esta camisa, las pinturas, los plásticos, son productos petroquímicos, son del petróleo. Y el 60 o 70% de la energía es del petróleo y del gas. Yo lo uso como sinónimo, es el petróleo y el gas. Y por eso hay guerras. Y por eso no es un bien de mercado. Si acá y sí cotizan y bueno, manejamos, pero en realidad cuando alguien molesta para que los grandes no tengan petróleo, no le mandan una orden de compra, le mandan una fragata misilística. La Argentina en el año 1907 descubre el petróleo. Había un presidente conservador, era Figueroa Alcorta. Era un conservador, es decir, menos roquista que los otros, para decirlo rápidamente. Pero cuando descubren el petróleo, este conservador dicta un decreto diciendo que alrededor del área Comodoro Rivadavia, que era un territorio nacional que se descubre petróleo, solamente puede ser explotado por el Estado Nacional. Es decir, lo sacan de las concesiones que se otorgaban en base al Código de Minería de Roca. Y el que sigue Sáenz Peña crea una repartición para explotarlo en el sur, que era Roque Sáenz Peña. Y el que viene es el padre de toda la política petrolera nuestra y de todos los países de América y parte del mundo. Si Churchill había estado creando una empresa petrolera estatal, acá y en el resto lo crearon todos a imagen y semejanza de Irigoyen, que se encuentra con un país saliendo de la guerra, donde tenía un problema tremendamente serio
porque había sido como el final de la política de la dependencia no competitiva con Gran Bretaña, donde nosotros le vendíamos bienes del agro y ellos nos vendían bienes industriales y combustibles. Argentina de esta forma jamás iba a tener industria, la iban a tener los ingleses, que eran dueños de los ferrocarriles, de las usinas, de los puertos, de los tranvías, y también eran dueños del servicio de gas natural por redes, que alcanzaba apenas al 6% de la población en las ciudades como puede ser Santa Fe, no sé si Rosario, Mar del Plata, Capital Federal, donde tenían tranvías y estaban instalados. En ese momento Irigoyen se encuentra con este panorama y con un problema muy serio de que no manejaba el territorio. Había problemas en el sur, con la famosa represión de la Patagonia, las infiltraciones de los chilenos, el tema de la forestal, que manejaba más fuerte, era más fuerte la fuerza de la forestal que las fuerzas del gobernador de Santa Fe, los ganaderos ingleses, la ESO en Salta, que buscaba a los trabajadores con carteles que pegaban en los árboles. Entonces Irigoyen empieza a dar vuelta con esto, empieza a definir y pide al Senado conservador en toda su totalidad que le permitiera nacionalizar el subsuelo, y terminar con el Código de Roca y establecer monopolio de YPF, de una empresa estatal, ella ya la llamaba YPF, en toda la explotación petrolera. Como no lo consigue, y como ve que tiene que salir y crear un país que empiece a tener industria, antes de irse crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales y dice: tengo que crear una empresa con soldados civiles que va a servir para que ningún argentino en el territorio de la República no goce de un mínimo de felicidad siquiera. Es decir, él necesitaba las riquezas que sabía que pasaban que estaban en el petróleo. Tenía un embajador que sabía mucho de esto, le contaban lo que pasaba, estaban muy informados, y esos políticos estaban muy informados más que los actuales de lo que pasaba en el mundo. Y crea YPF, y nombra en YPF a un marino, el capitán Fries. Y después viene el hacedor, el milagro de que en el país, en 7 años de no tener nada, pasó a tener una empresa petrolera de las más importantes del mundo, que fue Alvear. Alvear no era un teórico como Irigoyen, que era un krausista, se le paraba al presidente de Estados Unidos cuando inauguraron la línea telefónica y le decía: miren, los hombres son sagrados para los pueblos, y para los hombres, y los pueblos son sagrados para los pueblos. La paz no se declara, es el estado natural. Es decir, era un hombre con mucho peso intelectual en toda América. Alvear era un hacedor, era un hombre muy rico, posiblemente el más rico de todos, que quemó su fortuna en la política, pero también era un hombre de armas llevar, muy corajudo. Bueno, ustedes conocerán todas sus aventuras para casarse con Regina Pacini, hasta que la persiguió por toda Europa, hasta que la consiguió enamorar y se casó con ella. Era la soprano número 1 del mundo, y era muy especial. Entonces Alvear dice: quiero hacerlo de Irigoyen, pero vamos a poner al militar más inteligente. ¿Quién es? Y Le Breton, que había sido el ministro de Relaciones, de embajador de Irigoyen en Estados Unidos, le dice: es Mosconi. Y ahí empieza a trabajar Enrique Mosconi, que era un fuera de serie, un tipo totalmente distinto. Era un hijo de italianos, de milaneses, era ingeniero militar, ingeniero civil de la FI, de la UBA, junto con Huergo, que había estudiado antes, y también su mano derecha, Baldrich. Y entonces empieza a trabajar Mosconi. ¿Y qué es lo que hace? De la nada terminan armando una empresa fabulosa. Construyen, lo que yo les contaba recién, empiezan a sacar petróleo, la empresa daba ganancias, construyen la destilería, y siguen avanzando, y empiezan a trabajar con la industria nacional. Esto era para la industria nacional. Entonces los industriales nacionales empiezan a trabajar para YPF. Y no es la historia de piña que mostró la presidenta con un auto de Ditela, no. El industrial que más trabajaba con Irigoyen, con Alvear, era Ditela. Y lo que fabricaba Ditela eran piezas para las máquinas de YPF y fabricaba surtidores. Y cuando Irigoyen va preso, también va preso Ditela en la Revolución del 30. Este es el nacimiento de la industria.
Este es el nacimiento de la industria argentina. Es el nacimiento además de los milicos industrialistas, porque de esa actividad de Mosconi, después de allí sale Sabio, y de Sabio sale Somisa. Y en 1930, ya no estando Alvear, estando Irigoyen, que él había vuelto, él le dice a Homero Mansi y le dice a Moisés Levenson, que era muy joven, dice: yo vengo por mi ley del petróleo, yo vuelvo por mi ley del petróleo. Y la quiere, él buscaba nacionalizar el subsuelo, le faltaba ganar 2 provincias, nada más, y tener los senadores. Y eso provocaba demasiado, porque el 29 de agosto del año 29 Mosconi anuncia que toma el mercado. Es decir, que toma el mercado quiere decir que los combustibles de YPF desplazaban a los combustibles de la ESO y de la Shell. Los bajó de precio, los sacó del mercado. Y además anuncia que no dice dólares, dice los bienes que se toman el camino del mar ahora se quedan acá. Y esto es la continuidad del 25 de mayo, del 9 de julio, de Junín y de Ayacucho. Y ese es el primer paso. El segundo paso era echar a la ESO, a la Shell, a la Texaco, a la Anglo-Persia. Con estos tipos no se jugaba. Y por eso lo voltean. Pero no pueden voltear a YPF, lo voltean a Irigoyen, pero cuando el señor Uriburu y el señor Justo, pero especialmente Uriburu, cuyo asesor político era un capitán llamado Perón, como el asesor de Uriburu era un teniente coronel llamado Sarobe, Uriburu tenía 6 o 7 ministros que eran representantes de las empresas petroleras. Designa uno y va a YPF, y cuando llega a YPF le hace la revolución a Uriburu, porque está sentado en el despacho del presidente de YPF, Flies, el marino que había sido designado por Irigoyen como primer presidente de YPF. ¿Y usted qué hace acá? No, yo soy Flies, soy un contraalmirante. ¿Y qué hace? Y soy el presidente de YPF. ¿Por qué? Porque me puso la marina. Es decir, que YPF no pudo ser derrotada por Uriburu. Sí, con Justo, no echaron a las empresas, pero YPF siguió vigente. Y acá empieza después una captura de renta, que para no ser tan largo esta historia, se dan cuenta que el gabinete de Justo era un gabinete que estaba integrado por muchos socialistas, de Tomaso, Pinedo, pariente de que andan dando vueltas por ahí con Macri. Y empiezan empiezan a aparecer los autos en la Argentina, pero empieza la captura de rentas. La captura de rentas es, bueno, ¿qué hacemos? Está YPF que ganaba y que cobraba mucho. La captura de rentas es poner impuesto a la venta de combustibles. Y Justo inventa, cuando ve que había autos, inventa los fondos viales. Eso técnicamente es un impuesto interno al consumo. Inventa los fondos viales. Bueno, y Argentina con esos fondos viales que se cobraban sobre los impuestos sobre las naftas, construye prácticamente toda la red de caminos que tenemos nosotros ahora. Porque del 89 acá no es mucho lo que creció. Porque estos impuestos Menem se los regaló a las petroleras y creó el peaje, que no se sabe dónde va, pero por lo menos los caminos no van. Y al poco tiempo, ahí empezó la captura de renta. Imagínense ustedes que después aparece la revolución del 43 y empieza la campaña de presidencial, donde estaba el candidato Perón, que era vicepresidente, secretario, y del otro lado estaba la Unión Democrática con Tamborini, que era un defensor de YPF. Y a Perón lo va a visitar un señor que todos nosotros le debemos tener gas en nuestra casa, que era un YPFiano, porque eran todos YPFianos. Todos venían de YPF, llamado Canesa, el ingeniero, el padre de gas del Estado. Y le dice a Perón que en Argentina se estaba verteando el gas en el sur y que acá no teníamos gas, pero gas de hulla, gas de nafta. Y bueno, y Perón lo escucha y dice, bueno, si yo gano, dice, véngame a ver que vamos a crear una empresa de gas. Gana Perón y va a Canesa, y iba con otro llamado Tabanera, afiliado radical. Canesa era irigoyenista, y lo van a ver y lo recibe Perón. Y entonces lo recibe Perón y Canesa dice, bueno, vengo, sí, ya me acuerdo, dice, y vamos a crear la empresa de gas. Dice, no me alcanza con la empresa de gas, dice Canesa. ¿Y ahora qué quiere? Dice, ahora quiero un gasoducto. ¿Cómo? Sí, quiero un gasoducto de Comodoro Rivadavia, acá.
Y Perón lo llama a Miranda, le dice, bueno, mire, el ingeniero va a hacer un gasoducto, 2.300 kilómetros, dice, que no le falte nada. Y entonces crearon Gas del Estado. En 1 año y medio hicieron el gasoducto, era el más largo del mundo o el segundo. A partir de allí tuvimos la primera o segunda empresa gasífera del mundo, que después Menem la descuartizó y la transformó en empresitas de cuarta como Metrogas, como Distribuidora Cuyo, como Gas Natural Bank. Pero la primera que competía con British Gas y con Gas del Estado era Gas del Estado. Hay normas en el mundo de Gas del Estado. El gasoducto se hizo con trabajadores argentinos y con tecnología inventada por los argentinos y se inauguró en 1 año y medio, en 2 años. Este Perón es el que uno elogia. No voy a elogiar el Perón de la California, ni el Perón de los contratos de Frondizi. Este es el que yo elogio, el que entendió que esto es lo que había que hacer. Y ahí empezó el desarrollo del gas de la Argentina. Pero crea otra captura de rentas petroleras, crea los fondos energéticos. Los fondos energéticos también se cobraban sobre la nafta y se destinaban a gasoductos, y a gasoductos grandes y chiquitos, llegaban a nuestra casa, llegaban a todos lados. Argentina empezó a ser un país bastante gasífero. Y en determinado momento creó también, con esos fondos se exploraba y se construían represas, porque él crea también Agua y Energía Eléctrica, una empresa maravillosa, que la privatizaron y se robaron los archivos. Tenían investigado toda la Argentina. Todas las represas que están son proyectos de agua y energía eléctrica. Esto era así. Y ahí había otra captura de rentas. Después viene Ilia, si viene Frondizi, viene Perón con la California, prácticamente a Perón con el contrato de la California le cuesta su presidencia, porque consigue poner a todos en contra, a todos los energéticos, al mismo Canessa. Vienen los contratos de Frondizi, contratos malos, pero nunca, ni siquiera Perón, ni Frondizi, ni el proceso dijo que los hidrocarburos no eran un bien estratégico. Esto lo dijo Menem hasta la fecha. Son bienes de mercado, dijo Menem. Aquellos no. De Figueroa Alcorta, Alfonsín no, eran un bien estratégico. Y la captura de renta era para nosotros. Y esos impuestos siguieron. Ilia crea el impuesto al crudo procesado, que después lo derogó Menem también. Es decir, el impuesto para hacer camino, el impuesto para hacer represa, el impuesto para hacer gasoducto, el impuesto al crudo procesado, se lo regaló Menem a los petroleros. De ahí el milagro del Tesoro de que YPF empezó a dar ganancia. Ganó ganancia pues se quedó con los impuestos, no porque Tesoro fuera un genio como se lo pinta ahora. Entonces todo esto era un sistema que funcionaba en base a considerar que esto era un bien estratégico y que esto eran bienes de todos nosotros, y los recursos eran de todos nosotros. Y Argentina tenía en el año la red de caminos, piensen ustedes la red de caminos, ¿cuánto mejoró? Desde Menem acá, muy poco. Represas nuevas, Menem inauguró el primer año 3, que se la dejó a Alfonsín para tirar la botella de champán. Pichi Picolufú, Piedra del Águila y creo que Planicie Banderita. Después chao, se acabó. Atucha 2 está desde Menem acá, sigue ahí. Ahora puede ser que dentro de un año ya los Kirchner la inauguraron 7 veces. Inauguran la inauguración, pero no funciona. La mitad de todas las represas del Comahue son todas hechas con estos impuestos. Todas. En el caso de Alfonsín, porque en aquel momento cuando a mí me toca recibir las empresas junto con Conrado Storani, de un señor llamado Alieto Guadaña, que ahora está en un grupo de secretarios, fue el último secretario de Energía del proceso. Cuando estábamos sentados, yo trabajaba con Conrado Storani, entonces lo que nos entregaban era YPF, pasivo, 6.000 millones de dólares. Gas del Estado, pasivo, 2.500 millones de dólares. Agua y Energía Eléctrica, pasivo, 2.800 millones de dólares. Hidronor, pasivo, 2.000 millones de dólares. Eso es lo que nos dieron. Y este era Guadaña. Y además, el regalo de los contratos con el empresariado petrolero nacional, es decir, con Oscar Vicente, con Gruneisen, con los Bucheroni, que tenían el 15% de la producción. Si nos dieron YPF fundida, Gas del Estado fundida,
las represas paradas. Y esto es lo que se empezó a arreglar, porque se arregló el lío que había con Gas del Estado, con el centro oeste, y se construyó otro gasoducto que fue el Neuga 2, que se inauguró en el 1988, y ahí no hubo más faltante de gas, porque además la política de Alfonsín fue sustituir petróleo por gas. Teníamos más gas que petróleo. Bueno, entonces sustituíamos, ustedes se acordarán, a lo mejor ustedes consiguieron el gas en su casa dejando de consumir la garrafa, que estaba al mismo precio, pero la garrafa el Estado la vendía, o la industrializaba, y de otro gas. Y entonces de ahí salió el GNC, del Plan de Uso Racional de la Energía. Y de ahí salieron 4 o 5 represas que se estaban haciendo. Y se mejoraron las refinerías. Fue la última vez que Argentina mejoró las refinerías, en el año 1988. Las dos, la de La Plata y la de Luján de Cuyo. Se invirtieron 800 millones de dólares, nunca más. Hoy nosotros llegamos a tener las mismas refinerías que en el año 1989. Las reservas son las mismas que había en el año 1989. No se descubrió ningún yacimiento, ninguno, más, se acabó. El Loma de la Lata lo descubrió Ilia, lo recupera Ilia porque Frondizi se lo había dado a eso. Ilia lo recupera en el 63 y YPF descubre el único yacimiento gigante de nuestra historia en 1975 más o menos. Represas no hay, gasoductos no hay, y fíjense ustedes, todos los papás y los abuelos de todos nosotros hemos puesto plata para estos desarrollos y hemos recibido beneficios. Recibir el gas natural en la casa es un beneficio, cambia nuestra vida. Los compatriotas del NEA pusieron plata y nunca recibieron nada, nunca. Cuando viene el amigo Estensoro, rompe Gas del Estado. Jamás se tenía que haber roto la unidad Gas del Estado. Margaret Thatcher, no sé si lo dije recién, privatizó British Gas entera. Los franceses no privatizaron, incorporaron capital privado, pero está entera. Repartió. Estensoro repartía para los amigos. Para Soldati, para Pérez Compán, para Lunesen, para la Erro. Entonces tenemos Gas Natural Ban, Metrogas, Camusi Pampeana, Camusi Bonaerense, y nadie se encuentra una explicación de la ruptura de la red troncal, porque eso afecta a la parte operativa. Antes, si faltaba gas en el sur, se guardaba en los caños del norte y viceversa. Y además decían que era una competencia comparativa. Yo les pregunto a ustedes que si alguno, por ejemplo, yo vivo en Palermo y no me gusta Metrogas y quiero cambiar. Y me tengo que vender en Palermo y a vivir en San Isidro. No puedo cambiar. El caño es uno. Me pasa lo mismo con Edenor. Este mamarracho de empresas para los amigos tiene costos y está vigente y hay que cambiarlo. Pasa lo mismo con Edenor y de Sur. Exactamente lo mismo. ¿Y esto qué pasó? Dice, ¿por qué nos pasó esto a los argentinos? Y pasó porque vino el señor Menem y compró para que no lo echen, dice, bueno, entrego todo y quedamos todos contentos. Y a partir del año 1989 de julio hubo un cambio. Bueno, de acá sacó 3 decretos de reguladores y los decretos de reguladores establecen que estamos insertos en el dominio, en el mercado internacional de los hidrocarburos. Y ahí viene todo lo que pasó. Y esto tiene consecuencias, porque los precios fueron altísimos, quedó libre la instalación de estaciones de servicio, y esto funcionó hasta que el precio de las naftas se empezó a parar, porque en la década del 90 las era muy caro, es decir, todos trasladaban, de 5.000 estaciones pasamos a 7.000. Después empezó a pararse esto, y los que producían estaban muy bien, YPF estaba bien, Petrobras estaba bien, llegaban a su surtidor, y los demás le vendían a la ESO y a la Shell, y la ESO y la Shell subían sus precios, y el que no podía recibir estos aumentos o pagarlos se fundía. Entonces, en los últimos 3 años del gobierno de los Kirchner, se fundieron 3.000 y pico estaciones de servicio, que eran Don Juan, Don Pedro, Don José, algunos con 50, 60 años de estacioneros. Y quedaron en la calle 50.000 trabajadores. Y eso es lo que tienen que parar ahora. Y después vino la venta de YPF, que es lo que está ahora en discusión. Ahora parece que acá hay un montón de gente que dice que la venta de...
la privatización de YPF empezó con la llegada de los españoles. No, mentira. Empezó con el Tesoro. Empezó con Menem y Dromi, los decretos de reguladores. Y después empezó con el Tesoro. El Tesoro era un hombre muy capaz y un aventurero. Yo he tenido esta discusión con la hija, que es senadora, y me quiere hacer creer que empezó cuando vinieron los gallegos. No, yo soy grande ya. Digo, esto fue tu padre que le llevó a Menem un plan para privatizar YPF. Pero no estaba previsto privatizarla en aquel momento. Y Menem calculaba cuánto puedo sacar de esto, cuánto puedo sacar del otro, y se hacía negocios. Entonces Tesoro le lleva el plan firmado por una consultora McKinsey, que yo lo llamaba el plan Tupac Amaru, porque era un descuartizamiento. Le regalo esto a Total, le regalo esto a Chevron, le regalo esto a Texaco, y yo me quedo con la parte del león de todo esto. Me quedo con el centro. Y yo me quedo instalado comprando una parte del capital en YPF. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es, Menem le da un decreto con mucho poder, le libera los precios y le cede los impuestos, primero por decreto y después por ley. Entonces YPF pasa a ganar plata y pasa a subir los precios. Pero además echa 50.000 trabajadores. Es lo que yo le decía, y cierra el laboratorio de Varela. Los muchachos que echó, algunos no cobraron, y la PPP, se suicidaron. Es decir, sembró la desgracia de los trabajadores de YPF, que habían sido formados en una empresa que los tenía como hijos, y que son buscados en el mundo algunos, no todos, pero cuando hubo el problema de los mineros en Chile, fueron a llevar perforadores de YPF. Y después la vende. Después, si todo ese costo era menor, eso es un estudio que le hicimos, al costo de pagarle a sus amigotes consultores, Ricardo Sin y asociados, Arthur de Little, Andersen Consulte, que terminaron todos presos con el lío de Enron en Estados Unidos, Ricardo Sin, todo. Era más caro mantener estos muchachos que haber mantenido el personal de YPF. Además no podía manejar YPF con 7.000 personas. Era una locura. La destilería de La Plata tenía un turno para emergencia de bomberos y demás de 4 personas. 4 personas, no sé si alguno la conoce, es una ciudad. Es gigantesca. Y esto lo manejó así. Y después la vendió a $19 la acción y no la tasó nadie. La tasó Mulford. Mulford representaba al Fair Boston y al Merrill Lynch, 2 bancos norteamericanos. Los $19 la acción, nadie sabe de dónde sale. Era un nuevo método de evaluación, que según dijo Menem, él puso el precio. Él puso el precio. Por lo general, cuando se establece el precio de una acción, el método más usado es llevar al valor de hoy, traer al valor de hoy el valor de los ingresos y egresos futuros. Tengo que hacer una operación de descuento, al revés de una operación de interés. A nadie le daba $19 el peso la acción, a él le dio nada más. Y le vendió a los amigos. Y a Mulford, que era amigo de él y de Cavallo, lo llevaron. Ellos recibieron una YPF sin pérdida, además, y sin la deuda externa. La deuda externa la absorbió el Tesoro en el gobierno de Alfonsín, me olvidé de comentarlo. Se la sacó Alfonsín, la deuda externa. Ellos a Mulford lo llevaron a la Casa de Gobierno y le dieron la orden del Libertador General San Martín. Este es lo que hizo Menem, con Cavallo. Y después hicieron eso, lo que empezaron en su momento, ahora yo después se lo voy a mostrar en un gráfico, Tesoro quería ser una multinacional y perforado, pero empezó a exportar. Ese fue un hecho criminal. Empezó a exportar. Y perforaba, y compró Maxu, que nadie sabe qué pasó con Maxu, pero los pasivos ambientales de Maxu los tiene la YPF que hemos nacionalizado ahora. Son pasivos ambientales gigantescos y con estados, con juicios que hacen los estados de Estados Unidos. No son juicios con el CIAL, son graves. Y después viene la segunda parte de la privatización, porque además se privatizó gas del Estado. Ustedes se acuerdan que fue un escándalo con el famoso Diputrucho, porque había 5 empleados del bloque peronista, estaban sentados en las bancas marcando polvo, que lo descubrió un periodista, Armando Vidal, y después, salieron corriendo, Kenan se llamaba, ¿no? E YPF la vendieron sin quórum, no había quórum para vender YPF. No había quórum, porque cuando le piden a Pierre que diga qué pasa con esto,
¿Cuántos hay? Pierre entra a contar y estaba Felipe Solá entre los presentes, estaba Maskin, estaba, bueno, Parrilli, que fue el miembro informante, y en un palco estaba Estensoro con Manzano, un doctor Noblía, y estaba la Sanson ahí, gorda, grandota, estaba ahí. Y cuando así como cantaron la marcha el otro día, en aquel día que la vendieron, también cantaron la marcha. Y gritaban, yo los miraba y gritaban combatiendo al capitán. Digo, qué bárbaros que son. Realmente es algo que uno no vio nunca, ¿no? Bueno, esto es lo que en ese momento se vende. Y después Estensoro se mata. Tiene el accidente, viene Monti, con quien habría trabajado el nuevo gerente general, y aparecen más adelante, como a Menem se le cae a pedazos la economía, aparece la venta a los españoles, manejada por el rey. El ministro era Roque Fernández, hay resoluciones que nadie conoce, primero le vende el 5, después le vende el 14, y después se hace un copamiento hostil y se quedan con el 29. Se van los fondos de pensión norteamericanos del capital de YPF y viene Repsol YPF. Y ahí empieza una debacle peor. Si lo de Estensoro era muy malo, esto era peor, porque aquí apareció, y yo se los muestro después, la no inversión. Trajeron 13.500 millones, que tuvieron que ponerlo uno arriba del otro. La tasa del TIR, la tasa interna de retorno, fue 6 años. En 6 años se lo llevaron. Esto no existe en el mundo. Acá nada más. Y después empezaron a llevar todo. Acá no invirtieron un mango, nada, ni en ninguna refinería, ni en exploración, ni en nada. Ni nuevos gasoductos, nada, el INEA sigue igual, está todo igual. No invirtieron nada, pero se la llevaban. Se llevaban todos los años $3.000 millones, $2.000 millones, 3.000, 4.000, se llevaron 5 años, todo y siguieron llevando. Hasta que un día Néstor Kirchner dice, no muchachos, ustedes se la están llevando toda solo, acá tiene que haber un argentino. Y misteriosamente aparece Eskenazi. Y Eskenazi es un hombre que podía, no digo que nos juntemos 2 o 3, y tengamos la misma cantidad de plata que Eskenazi, pero más o menos. Dice, Eskenazi, ¿cuánta plata tenemos? Nada, bueno, no importa, vas a tener 3.000 millones para comprarte el 25% de YPF. ¿Y qué hicieron? Liberaron los precios de las naftas, YPF entró a tener más utilidades, es más, tenía utilidades guardadas, y empezaron a pagarlas. Entonces Eskenazi cobraba en la ventanilla 1 y pagaba la cuota en la ventanilla 2. Ahora, la pregunta ¿es Eskenazi? Y ahí, con el lío de Eskenazi, cuando pasa lo que pasa ahora, porque uno ve y escucha que ahora el petróleo pasa a ser estratégico, que lo hemos recuperado, pero esto empezó con un problema financiero. Eskenazi decide que no manden dólares, porque estamos parando la salida de dólares. Moreno se ocupa de estas cosas, entonces se ocupa a lo Moreno. No hay un plan de sustitución de importaciones general, sino, bueno, no se pueden importar termómetros, no se puede importar determinado rodado para determinados autos, no se pueden importar elementos para que compitan los atletas olímpicos. Y en un momento esto faltaba plata y se lo mandan a Eskenazi y decirle a los muchachos de Repsol que no manden la plata. Y los muchachos de Repsol mandaron la plata. Entonces Eskenazi pasó a ser el enemigo y Repsol pasó a ser el enemigo. Entonces empezamos a sacarle áreas si aplicamos la ley de hidrocarburos, les podemos sacar todas las áreas a todas. Porque es una ley de hidrocarburos muy especial, que viene de la época de Onganía y hecha por un norteamericano para Estados Unidos. Acá la inventamos para nosotros, pero en Estados Unidos aquel que no mantiene el nivel de reservas lo echan. Aquel que contamina lo echa. Y acá en Argentina eso no existe, pero de golpe descubrieron que YPF, que ninguna de las contratistas o concesionarios había mantenido el nivel de reserva. El tema es que no le podía seguir sacando reservas a Repsol porque se caía la producción. Y si se caía la producción, la cuenta de Hacienda de $9.000 millones por año aumenta. Y entonces sale este camino, yo no decía, hay letra de Dromi ahí, ese párrafo que dice interés público es de Dromi. Dromi es un administrativista, tenían que haber puesto para mí servicio público, pero la realidad, y aparece toda una campaña
contra del radicalismo muy violenta por parte de La Nación y Clarín, donde querían que el radicalismo se pusiera a votar en contra, y el radicalismo votó de acuerdo a su historia, no tenía otra forma de votar. No tenía otra forma. Y yo acá traje un librito donde aparecen las resoluciones del año 92, donde está establecido qué tenemos que hacer nosotros con todas las privatizaciones. Si nosotros no las compartimos, y en el caso personal mío, con Álvarez Guerrero, que era presidente de esta fundación y fue presidente de la convención, en base a estas resoluciones, en su momento denunciamos ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, ante la SEC, que es la que cuida los fondos de los jubilados de Estados Unidos. Por eso es medio intocable la Security and Exchange Commission. Y lo denunciamos, que había un balance que estaban vendiendo sin tasación oficial previa, que Estenssoro no podía seguir siendo presidente, que había un balance que daba ganancia, otro que daba pérdida, una serie de irregularidades, y le mandamos una carta al embajador de Estados Unidos para que la lleve a la SEC. El embajador no estaba, pero era ese de la Tortuga Chic, ese que era hincha de San Lorenzo, ¿se acuerdan ustedes? Muy simpático. Y bueno, y nos la mandamos. Y a los 2 meses un día escucho la radio y me estaban tratando de traidor a la patria, me iban a hacer un juicio, porque habíamos parado la privatización. Si las habían investigado que muchas de las cosas que decían eran ciertas, y se la conseguimos parar. El partido no apoyó esto, se apoyó Storani, apoyó a León, no apoyó de la Rúa, no apoyó a Angelós, hizo equilibrio Alfonsín. Pero fue tan grande el lío, que al cual nosotros no participábamos, estábamos acá, estaban ellos allá. Estaba Menem, estaba Cavallo, hablaron con Clinton. Salió, aparte de las amenazas, tuvo proyectos legislativos donde nos decían de todo, firmado por Rucao, por Green, amenazas telefónicas. Y aparece, lo peor que le salió que aparece en la oferta, que es un libro gordo así, donde el que compra acciones es como un precontrato que se hace con las tarjetas de crédito. En la oferta aparece una frase que dice: si el radicalismo llega al poder, según ha anunciado el presidente de la Convención Nacional, esta privatización será investigada. Es decir, que el que compró, el que cobran, ponen el número por el cual le pagan. Y yo diría que hay cátedras que tienen que participar en este debate. Es bueno que se debata en cátedras como las de derecho minero, un tema que siempre se debatió ahí. Y si ahora tenemos un término que ustedes lo van a tener que estudiar, si es de interés público o es servicio público. En economía también. En economía, sí. El tema es que mantener en la facultad cierta independencia, porque el plan Feni empezó fenómeno y terminó siendo kirchnerista. Sí, terminó siendo, como decía Menem, el plan del gato Feni. El plan Feni no es el plan Feni, se desvió. Y la universidad tiene que trabajar para aportar todos los elementos que puede. Es fundamental. Es fundamental y fíjense ustedes que el despido de los 50.000 IPFiados, de los 5.000 de gas del Estado, de los 10.000 de agua y energía, eran los que trabajaban con técnicas aplicadas y ciencia aplicada, y eso no está mal. Y eso quedó algo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero hay que reconstruirlo en la universidad, en las cátedras especiales, en cátedras paralelas, cátedras que respeten algún nombre. El tema de la universidad hoy es fundamental. Lo que antes era la extensión universitaria, pero en este caso es una extensión universitaria llevada mucho a lo científico práctico, técnico práctico, ¿no? Es decir, trabajar para ver cómo podemos arreglar esto, cómo se puede, que sean respetados, es decir, hay todavía científicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica es una, la Fundación Bariloche, todo eso tiene que trabajar en conjunto con las universidades. Lo que hay a lo mejor no hay ninguna universidad con algún rector de peso, es decir, como de peso, quiere decir como fue en su momento con el artículo 28, con Richeri y Frondizi en La Plata, había superado a todo el resto, ¿no? Y bueno, pero eso hay que pelearlo y trabajarlo, y cuando se consigan rectores que se preocupen por estas cosas hay que jugar con ellos. Hay que jugar con ellos y con todo lo que eso significa, porque si el que no se porta bien le corta los fondos, ¿no?
Yo creo que el rol de la universidad es fundamental, de apoyo en económicas, en las técnicas, en derecho, para este tema es fundamental. Y poner las cátedras que sean específicas a trabajar en estos temas. Y sería bueno que ahora, yo sé que en Derecho en La Plata están trabajando con el tema de YPF, con la ley. Yo sé que están trabajando con la ley. Bueno, ahí va a salir algo, ahí van a debatir, se van a pelear y van a salir algo. Bueno, si me invitan voy, pero y acá también, a lo mejor habría el derecho minero, hay que verlo, y después el resto de la participación, por ejemplo, sería un tema interesante la participación de la provincia en el tema de las regalías, es decir, en el tema de la industria del petróleo, trabajar en el impuesto al crudo procesado, hay un montón de temas que la provincia puede trabajar. Pero bueno, esperemos que lo hagan. ¿Más preguntas o cerramos? Cerramos. De su opinión respecto a cuál sería el rol de la universidad, porque eso a lo mejor podamos ir transmitiéndolo y ver de qué manera se puede armar algún foro, alguna cosa que nos permita desarrollar estos temas con otros profesionales y científicos. Bueno, hay un hecho histórico que es importante recordar en este momento. En el año 28, creo que fue, se creó en la Facultad de Ingeniería de la UBA el Instituto del Petróleo, Instituto Nacional del Petróleo. ¿Quién firmaba el decreto que aprobaba el convenio miren quién firmaba? Enrique Mosconi, Ricardo Rojas, y el decreto lo firmaba Hipólito Yrigoyen. Ese instituto funcionó y hoy ya tiene profesores que vienen, es decir, el problema es que hoy los profesores que vienen no son los que trabajaban en YPF, vienen de las privadas. Yo creo que hubo cátedras en la historia, como la de Derecho Minero en La Plata y en Buenos Aires, donde la oposición más grande al contrato de la California la hicieron las cátedras, la hizo Silenzi de Stagni, era titular, hasta que tuvo que escaparse. Se tuvo que ir a Uruguay. Una de las cosas que se piensa entre gente que está en la Fundación y en el Grupo Moreno es sacar un documento, que han salido otros, donde se pida, por ejemplo, que las dos facultades de ingeniería que están allá, la FI de la UBA y la FI de la Universidad de La Plata, hagan un estudio profundo de la reserva de la República Argentina, porque lo que tenemos es una sumatoria de técnicos privados, que cobran, ponen el número por el cual le pagan. Y yo diría que hay cátedras que tienen que participar en este debate. Es bueno que se debata en cátedras como las de derecho minero, un tema que siempre se debatió ahí. Y si ahora tenemos un término que ustedes lo van a tener que estudiar, si es de interés público o es servicio público. En economía también. En economía, sí. El tema es que mantener en la facultad cierta independencia, porque el plan Feni empezó fenómeno y terminó siendo kirchnerista. Sí, terminó siendo, como decía Menem, el plan del gato Félix. El plan Feni no es el plan Feni, se desvió. Y la universidad tiene que trabajar para aportar todos los elementos que puede. Es fundamental y fíjense ustedes que el despido de los 50.000 YPFiados, de los 5.000 de gas del Estado, de los 10.000 de agua y energía, eran los que trabajaban con técnicas aplicadas y ciencia aplicada, y eso no está mal. Y eso quedó algo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero hay que reconstruirlo en la universidad, en las cátedras especiales,
en cátedras paralelas, cátedras que respeten algún nombre. El tema de la universidad hoy es fundamental. Lo que antes era la extensión universitaria, pero en este caso es una extensión universitaria llevada mucho a lo científico práctico, técnico práctico, ¿no? Es decir, trabajar para ver cómo podemos arreglar esto, cómo se puede, que sean respetados, es decir, hay todavía científicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica es una, la Fundación Bariloche, todo eso tiene que trabajar en conjunto con las universidades. Lo que hay a lo mejor no hay ninguna universidad con algún rector de peso, es decir, como de peso, quiere decir como fue en su momento con el artículo 28, Richieri y Frondizi en La Plata, había superado a todo el resto, ¿no? Pero eso hay que pelearlo y trabajarlo, y cuando se consigan rectores que se preocupen por estas cosas hay que jugar con ellos. Hay que jugar con ellos y con todo lo que esto significa, porque si el que no se porta bien le corta los fondos, ¿no? Yo creo que el rol de la universidad es fundamental, de apoyo en económicas, en las técnicas, en derecho, para este tema es fundamental. Y poner las cátedras que sean específicas a trabajar en estos temas. Y sería bueno que ahora, yo sé que en Derecho en La Plata están trabajando con el tema de IPF, con la ley. Yo sé que están trabajando con la ley. Bueno, ahí va a salir algo, ahí van a debatir, se van a pelear y van a salir algo. Bueno, si me invitan voy. Bueno, y acá también, a lo mejor habría el derecho minero, hay que verlo. Y después el resto de la participación, por ejemplo, sería un tema interesante la participación de la provincia en el tema de las regalías, es decir, en el tema de la industria del petróleo, trabajar en el impuesto al crudo procesado. Hay un montón de temas que la provincia puede trabajar. Pero bueno, esperemos que lo hagan. ¿Más preguntas? ¿O cerramos? Cerramos. De su opinión respecto a cuál sería el rol de la universidad, porque eso a lo mejor podamos ir transmitiéndolo y ver de qué manera se puede armar algún foro, alguna cosa que nos permita desarrollar estos temas con otros profesionales y científicos. Bueno, hay un hecho histórico que es importante recordar en este momento. En el año 28, creo que fue, se creó en la Facultad de Ingeniería de la UBA el Instituto del Petróleo, Instituto Nacional del Petróleo. ¿Quién firmaba el decreto que aprobaba el convenio miren quién firmaba? Enrique Mosconi, Ricardo Rojas, y el decreto lo firmaba Hipólito Yrigoyen. Ese instituto funcionó y hoy ya tiene profesores que vienen, es decir, el problema es que hoy los profesores que vienen no son los que trabajaban en IPF, vienen de las privadas. Yo creo que hubo cátedras en la historia, como la de Derecho Minero en La Plata y en Buenos Aires, donde la oposición más grande al contrato de la California la hicieron las cátedras, la hizo Silenzi de Stagni, era titular, hasta que tuvo que escaparse, se tuvo que ir a Uruguay. Una de las cosas que se piensa entre gente que está en la Fundación y en el Grupo Moreno es sacar un documento, que han salido otros, donde se pida, por ejemplo, que las dos facultades de ingeniería que están allá, la FI de la UBA y la FI de la Universidad de La Plata, hagan un estudio profundo de las reservas de la República Argentina, porque lo que tenemos es una sumatoria de técnicos privados, que cobran, ponen el número por el cual le pagan. Y yo diría que hay cátedras que tienen que participar en este debate. Es bueno que se debata
cátedras como la de derecho minero, un tema que siempre se debatió ahí. Y si ahora tenemos un término que ustedes lo van a tener que estudiar, si es de interés público o es servicio público. En economía también. En economía, el tema es que mantener en la facultad cierta independencia, porque el plan Feni empezó fenómeno y terminó siendo kirchnerista. Terminó siendo, como decía Menem, el plan del gato Félix. El plan Félix no es el plan Félix, se desvió. Y la universidad tiene que trabajar para aportar todos los elementos que puede. Es fundamental y fíjense ustedes que el despido de los 50.000 IPFiados, de los 5.000 de gas del Estado, de los 10.000 de agua y energía, eran los que trabajaban con técnicas aplicadas y ciencia aplicada, y eso no está mal. Y eso quedó algo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero hay que reconstruirlo en la universidad, en las cátedras especiales, en cátedras paralelas, cátedras que respeten algún nombre. El tema de la universidad hoy es fundamental. Lo que antes era la extensión universitaria, pero en este caso es una extensión universitaria llevada mucho a lo científico práctico, técnico práctico, ¿no? Es decir, trabajar para ver cómo podemos arreglar esto, cómo se puede, que sean respetados. Es decir, hay todavía científicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica es una, la Fundación Bariloche, todo eso tiene que trabajar en conjunto con las universidades. Lo que hay a lo mejor no hay en ninguna universidad con algún rector de peso. Es decir, como de peso, quiere decir como fue en su momento con el artículo 28, con Richeri y Frondizi en La Plata, había superado a todo el resto, ¿no? Pero eso hay que pelearlo y trabajarlo, y cuando se consigan rectores que se preocupen por estas cosas hay que jugar con ellos. Hay que jugar con ellos y con todo lo que esto significa, porque si el que no se porta bien le corta los fondos, ¿no? Yo creo que el rol de la universidad es fundamental, de apoyo en económicas, en las técnicas, en derecho, para este tema es fundamental. Y poner las cátedras que sean específicas a trabajar en estos temas. Y sería bueno que ahora, yo sé que en Derecho en La Plata están trabajando con el tema de IPF, con la ley. Yo sé que están trabajando con la ley. Bueno, ahí va a salir algo, ahí van a debatir, se van a pelear y van a salir algo. Bueno, si me invitan voy. Pero y acá también, a lo mejor habría el derecho minero, hay que verlo. Y después el resto de la participación, por ejemplo, sería un tema interesante la participación de la provincia en el tema de las regalías. Es decir, en el tema de la industria del petróleo, trabajar en el impuesto al crudo procesado. Hay un montón de temas que la provincia puede trabajar. Pero bueno, esperemos que lo hagan. ¿Más preguntas o cerramos? Cerramos. De su opinión respecto a cuál sería el rol de la universidad, porque eso a lo mejor podamos ir transmitiéndolo y ver de qué manera se puede armar algún foro, alguna cosa que nos permita desarrollar estos temas con otros profesionales y científicos. Bueno, hay un hecho histórico que es importante recordar en este momento. En el año 28, creo que fue, se creó en la Facultad de Ingeniería de la UBA el Instituto del Petróleo, Instituto Nacional del Petróleo. ¿Quién firmaba el decreto que aprobaba el convenio miren quién firmaba? Enrique Mosconi, Ricardo Rojas, y el decreto lo firmaba Hipólito Yrigoyen. Ese instituto funcionó y hoy ya tiene profesores que vienen, es decir, el problema es que hoy los profesores que vienen no son los que trabajaban en IPF, vienen de las privadas.
Yo creo que hubo cátedras en la historia, como la de Derecho Minero en La Plata y en Buenos Aires, donde la oposición más grande al contrato de la California la hicieron las cátedras, la hizo Silenzi de Stagni, a través de, era titular, hasta que tuvo que escaparse, se tuvo que ir a Uruguay. Una de las cosas que se piensa entre gente que está en la Fundación y en el Grupo Moreno es sacar un documento, que han salido otros, donde se pida, por ejemplo, que las dos facultades de ingeniería que están allá, la FI de la UBA y la FI de la Universidad de La Plata, hagan un estudio profundo de las reservas de la República Argentina, porque lo que tenemos es una sumatoria de técnicos privados, que cobran, ponen el número por el cual le pagan. Y yo diría que hay cátedras que tienen que participar en este debate. Es bueno que se debata en cátedras como las de derecho minero, un tema que siempre se debatió ahí. Y si ahora tenemos un término que ustedes lo van a tener que estudiar, si es de interés público o es servicio público. En economía también. En economía, sí. El tema es que mantener en la facultad cierta independencia, porque el plan Feni empezó fenómeno y terminó siendo kirchnerista. Sí, terminó siendo, como decía Menem, el plan del gato Feni. El plan Feni no es el plan Feni, se desvió. Y la universidad tiene que trabajar para aportar todos los elementos que puede. Es fundamental. Es fundamental y fíjense ustedes que el despido de los 50.000 IPFiados, de los 5.000 de gas del Estado, de los 10.000 de agua y energía, eran los que trabajaban con técnicas aplicadas y ciencia aplicada, y eso no está mal. Y eso quedó algo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero hay que reconstruirlo en la universidad, en las cátedras especiales, en cátedras paralelas, cátedras que respeten algún nombre. El tema de la universidad hoy es fundamental. Lo que antes era la extensión universitaria, pero en este caso es una extensión universitaria llevada mucho a lo científico práctico, técnico práctico, ¿no? Es decir, trabajar para ver cómo podemos arreglar esto, cómo se puede, que sean respetados, es decir, hay todavía científicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica es una, la Fundación Bariloche, todo eso tiene que trabajar en conjunto con las universidades. Lo que hay a lo mejor no hay ninguna universidad con algún rector de peso, es decir, como de peso, quiere decir como fue en su momento con el artículo 28, Richieri y Frondizi en La Plata, había superado a todo el resto, ¿no? Pero eso hay que pelearlo y trabajarlo, y cuando se consigan rectores que se preocupen por estas cosas hay que jugar con ellos. Hay que jugar con ellos y con todo lo que esto significa, porque si el que no se porta bien le corta los fondos, ¿no? Yo creo que el rol de la universidad es fundamental, de apoyo en económicas, en las técnicas, en derecho, para este tema es fundamental. Y poner las cátedras que sean específicas a trabajar en estos temas. Y sería bueno que ahora, yo sé que en Derecho en La Plata están trabajando con el tema de IPF, con la ley. Yo sé que están trabajando con la ley. Bueno, ahí va a salir algo, ahí van a debatir, se van a pelear y van a salir algo. Bueno, si me invitan voy. Pero y acá también, a lo mejor habría el derecho minero, hay que verlo. Y después el resto de la participación, por ejemplo, sería un tema interesante la participación de la provincia en el tema de las regalías, es decir, en el tema de la industria del petróleo, trabajar en el impuesto al crudo procesado, hay un montón de temas que la provincia puede trabajar. Pero bueno, esperemos que lo hagan. ¿Más preguntas? ¿O cerramos? Cerramos.